El siguiente es un espacio pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de este canal. La Iglesia de Cristo en Constanza presenta Tu Palabra es Verdad, un programa hablando donde la Biblia habla y callando donde ella calla. Tu Palabra es Verdad. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti. Puede hacer por ti. San 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 san. Gratitud ofrezco, Señor, al ver la luz del sol, y no puedo entender las maravillas que has hecho en mi ser. Te doy las gracias por salvarme, oh Señor, por dar tu vida y ofrecerme tu perdón. Señor, mil gracias por guardarme hasta hoy. Te doy las gracias. Aunque esté rodeado de dolor, temor y aflicción, has vencido al mundo con poder. Aun en las pruebas yo en ti confiaré. Gracias por salvarme, oh Señor, por dar tu vida y ofrecerme tu perdón. Señor, mil gracias por guardarme hasta hoy. Te doy las gracias. Me has dado esperanza. Recompensa tendré en los cielos, eternamente feliz seré. Yo feliz seré. No habrá más llanto ni sufrimiento. No habrá más dolor, y para siempre contigo estaré. Gracias por salvarme, oh Señor, por dar tu vida y ofrecerme tu perdón. Señor, mil gracias por guardarme hasta hoy. Te doy las gracias por salvarme, oh Señor, por dar tu vida y ofrecerme tu perdón. Señor, mil gracias por guardarme hasta hoy. Te doy las gracias. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti. Puede hacer por ti. Gloria a Dios, damos gracias al Señor Todopoderoso que nos da esta bella oportunidad. Hoy, primer día de la semana, venir a esta planta televisiva, Telealtura, Canal 17,
para hablar algo tan especial como yo digo que es un privilegio que Dios nos brinda. Y tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos de salud, el tiempo que tenemos de vida, para agradar al Señor, porque esto es lo más importante, que la gloria siempre sea para Dios. Gracias a las personas que nos ven vía YouTube, vía Facebook, que siempre están ahí en sintonía. Gracias también a las personas de aquí, de este municipio de Constanza, que nos sintonizan este programa, Tu Palabra es Verdad. Vamos a hacer una oración al Señor Dios Todopoderoso para que sea Él que dirija todas las cosas que vamos a hacer aquí. Padre bendito, Señor. Gracias, Padre, de una manera especial te damos, porque tú eres un Dios bueno. Permite, Padre, que este vaso sea utilizado por ti, de manera que sea derramado, que mi palabra sea simple, Padre Santo, y que pueda llegar a los corazones, Señor, de las personas, y que podamos ser entendidos, Padre Santo, de manera que tu palabra corra como río de agua viva en los corazones. En tu mano, Dios, estoy, que tú seas que me utilice conforme a tu santa voluntad. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria sea siempre a Dios Todopoderoso. Pues bien, vamos inmediatamente a iniciar con los saludos que tenemos por costumbre. Empezamos con la Iglesia de Cristo de la Libertad, donde estamos allí trabajando. Todos esos hermanitos que están ahí, que estamos laborando, el hermano Mon, la hermana Yolanda, el hermano Miguelo, la hermana Yani, el hermano Daniel, que están ahí cerca por ahí. El hermano Pascual, la hermana Mercedes, la hermana Mary, y todos los hermanos de allá. Que Dios les dé mucha bendición espiritual y material. El hermano Ramón también, recién entregado al Señor. Sigue creciendo, mi hermano, en el Señor, porque esto es muy importante. La Iglesia de Cristo del Cercado también, nuestro hermano Fulvio, su esposa Dilenia, también hay Dolores y Diana también, y a todos los hermanos que se reúnen ahí, a la familia de Pillo allá abajo, todos los Pillos están saludados, al hermano Lorenzo Vitoriano, a su esposa Tonila también, y al hermano Darío y a su esposa, es decir, a todos los hermanos de ahí del Cercados que se reúnen en esa iglesia de ahí. Dios le bendiga, le dé fortaleza, sigamos obedeciendo, porque esto es lo más importante. A la Iglesia de Cristo de allá de la Japonesa también, Dios les bendiga a esos santos hermanos allá también en la Iglesia de Cristo de la Sabina. Dios les colme mucho de bendiciones a esos hermanos que se reúnen allá, y busquemos de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. La Iglesia de Cristo de la Sauyama, pues Dios le bendiga a nuestro hermano Franco Díaz, que Dios le dé mucha salud, mi hermano, y a su esposa también argentina, que Dios le colme de salud. Y a todos sus hermanos, el hermano Natanael y su esposa, y a todos sus hermanos, podemos repetir, que se reúnen ahí, que Dios les colme de mucha bendición. A todos los que nos ven vía internet, muchas gracias por brindarnos esta bella oportunidad de nosotros entrar a sus humildes hogares por medio del mensaje de la palabra del Señor. Ojalá que siempre vean este programa todos los domingos, a las 7 de la noche en esta planta televisiva de la altura, Canal 17, Tu Palabra es Verdad. A todas las iglesias de Cristo que se reúnen en República Dominicana, en todas partes, muchas bendiciones de parte del Señor. La Iglesia de Cristo mundialmente que se reúne, pues paz de Dios. La iglesia de allá de Florida, de Plant City, en caso de que estén en sintonía, pues Dios les bendiga mucho y les permita echar hacia adelante en ese gran ministerio, en ese trabajo que tienen allá. Pues Dios, a la familia mía también, donde quiera que estén, a mis hijas, donde quiera que estén, que Dios les colme de muchísimas bendiciones espirituales y materiales. Así que a todos los que nos ponen en sintonía, que cada rato están ahí poniéndonos en sintonía, que Dios les bendiga mucho y muchísimas gracias. Vamos a una canción espiritual cantada con fruto de labio e inmediatamente vamos a introducir el tema muy importante que Dios puso en mi corazón para derramarlo delante de Dios y delante de las personas. Vamos a la canción espiritual. No puedo callar esta verdad que me da paz. Tan grande es que tengo yo.
porque es la voluntad de Dios que hablando yo me escuches hoy. Ante su gloria callarás, solo Dios escucharás. ¿Será que temes que al final lo que yo diga sea verdad y atrás ya dejes tu pecar, rendido ante esta gran verdad? Por eso no voy a porque tengo yo que callar, porque tengo yo que callar. Yo he sido predicar. Porque tengo que callar. El mundo esperanza tendrá. Porque tengo yo que callar. Porque tengo yo que callar. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti, puede hacer por ti. Y quiero llevar un saludo especial a la esposa mía que en estos momentos está en sintonía. Pues Dios te dé salud, Dios te dé fuerza. A todos sus vecinos ahí en la pradera también. Que Dios les bendiga, son mis vecinos, son mis queridos. La hermana Milita Galán y a Dariele que está ahí con ella. Que Dios les colme de muchas bendiciones. Y un saludo muy especial a todos los jóvenes de la Iglesia de Cristo que están trabajando, que están cantando esos coros tan preciosos. Que Dios les dé motivación, que Dios les dé fuerza para que sigan trabajando. Recuerden, jóvenes, que ustedes son el futuro de la Iglesia de Cristo. Ustedes son el futuro de la Iglesia del Señor mundialmente. Por lo tanto, Dios les dé fuerza para que sigan trabajando. Bien, queremos tratar un tema muy interesante. Creo que muchos temas importantes que nosotros hemos tratado de aquí, de esta plataforma. Pero queremos tratar hoy un tema que aquí yo quiero que todos pongan atención, que las personas que me ven, que están ahí, que le agradezco, pongan mucha atención. Voy a tratar de hablar simplemente, sencillo, para que las personas podamos entender. Debo hablar a un público quizás inteligente, puede ser un público sabio o puede ser un público no sabio. Pero voy a hablar de una manera simple para que podamos entender este hermoso tema de la palabra de Dios. Mire, la única cosa que nos habla a nosotros lo que es Dios es la Biblia. Usted puede hablar, los hombres pueden hablar acerca de un Dios, de cualquier tipo de cosa, pero la única cosa que nos puede nosotros identificar y aclarar que existe un Dios y cómo es ese Dios es la palabra de Él. Es decir, que cuando nos vamos a otra cosa fuera del principio de la palabra de Dios, estamos fuera del Dios verdadero. Queremos tratar un tema titulado Huid de la idolatría. Esto es peligroso, muy peligroso. Por eso que yo digo que quiero que pongan atención, porque el tema está muy interesante. La idolatría va a condenar a muchísimas personas. Creo que este problema es que va a condenar a más personas mundialmente. Porque hay personas que creen que idolatría solamente implica que usted se le hinque a ciertas cosas. Bueno, idolatría es todo aquello que suplante el nombre de Dios, todo aquello que se le dé más importancia que al Señor. Esto es idolatría. Por eso le digo que muchísimas personas van a ser condenados por este problema. Que Dios nos ayude
a pelear contra este gran mal. El primer punto que queremos tratar es la adoración a los ángeles. Y esto, la Biblia arroja luz en cuanto a esto. Bueno, la Biblia habla acerca de arcángeles, habla acerca de querubines, serafines y ángeles. Es el registro que tenemos en las Santas Escrituras. No tenemos otro tipo de registro. Usted puede disponer, ¿verdad? Existen claramente demonios, existe Satanás también, que se rebelaron contra Dios. Por estos son ángeles todos, de diferentes rangos. En el cielo hay diferentes rangos. La Biblia no habla acerca de esto. Lo primero que queremos enfocar es que estos arcángeles, estos querubines, estos serafines, estos ángeles, nunca aceptaron adoración, según nos muestran las Santas Escrituras. Mire, el único que quiso adoración fue Satanás, por motivo de que Satanás es un ángel rebelde, es un ángel que fue creado al principio obediente para obedecer a Dios, pero Dios hizo todas las cosas con libertad de decisión. Satanás tomó su decisión de rebelarse en contra del Señor, y entonces él quiere que se le adore. Tenemos un caso en Mateo capítulo 4, versículo 8 en adelante, cuando Jesús fue tentado por Satanás, fue llevado en el espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, entonces vino el tentador, el diablo, que convirtiera la piedra en pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el versículo 8 al 9 que quiero llegar, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y ese Satanás está requiriendo adoración. Para que entender que Satanás es un ángel rebelde completamente. Y fíjese que Satanás le está dando a Jesucristo la gloria del mundo, las cosas del mundo. Aquí le está mintiendo, porque la realidad que según el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó. Es decir, que Satanás no ha hecho la creación la hizo Dios. Dios es el dueño de la creación y le está ofreciendo al Señor Jesucristo, o sea, mintiéndole para que Jesús se le adore. Jesús le dice a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Punto. La Biblia nos muestra que hay que adorar a ángeles. Satanás es un ángel creado, por lo tanto no merece adoración. Escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Miren, Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 al 9, esto fue cuando el ángel pues le reveló a Juan, mandado por Jesucristo. O sea, la revelación del Apocalipsis es una revelación mandada por Jesucristo al ángel para que el ángel pues le diera esta revelación a Juan. Juan estaba en espíritu. Es decir, esto es algo muy especial, en éxtasis, algo fuera de contorno carnal, para recibir esta revelación. Y cuando culminó la revelación, dice claramente, según el verso 8 y 9, entonces Juan se postró ante el ángel para adorarle. O sea, Juan pensó que el ángel merecía adoración, que el ángel merecía importancia, que Juan merecía reverencia, que el ángel merecía reverencia. Sin embargo, el ángel inmediatamente le dijo, no lo haga, porque yo soy consiervo tuyos y de los profetas, dice, adora a Dios. Lo que el ángel está diciendo es, yo soy un siervo. Yo estoy sirviendo claramente porque Jesús está mandando esta revelación al ángel y el ángel está mandando esta revelación a Juan. Es decir, que el ángel es un siervo. Por lo tanto, el ángel le dice, no lo haga. No te arrodille. Yo simplemente soy un siervo y manda, adora a Dios. El Cristo está, al Señor tu Dios adorará.
el ángel no recibió la adoración. Es interesante esto porque hay muchos problemas en cuanto a esta posición de adoración a los ángeles. Principalmente hay ángeles que quizás por cierta jerarquía que tienen en el cielo, por ejemplo, tenemos el arcángel Miguel, que apareció en muchos lugares en la Santa Escritura. Por ejemplo, tenemos allá a Miguel en Daniel capítulo 10, versículo 13. Dice, uno de los principales príncipes. Allí se presenta como unos de los principales príncipes. Es decir, que existían más. No solamente era Miguel, como quizás algunas personas dicen, no, el principal del cielo es Miguel, el más grande es Miguel, el que derrota a Satanás es Miguel, el que pelea es Miguel. Está bien que Dios lo mandó con su poder, Dios lo mandó a servir de diferente naturaleza, el ángel Miguel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también aparece. Pero aquí notamos claramente que Él es uno de los principales. Parece que en el cielo existen muchos principales y Él es uno de ellos. Porque sea uno de los principales en el cielo, porque Dios lo haya mandado a diferentes misiones de servicio, no significa que tiene que ser adorado. No significa que tenemos que hacer una estatua, porque nadie ha visto al arcángel Miguel. Nadie lo ha visto. Entonces, si usted no ha visto al arcángel Miguel, mucho menos puede sacar entonces una fotografía, un retrato, lo que sea, y arrodillársele a este, o pedirle a este, o ofrecerle ciertos sacrificios a este, porque Dios no lo manda por parte. Notamos claramente lo que hemos especificado en Apocalipsis 22, versículo 8 al 9, cuando este ángel le dijo a Juan, no te arrodille, adora a Dios. El arcángel Miguel nunca aceptó la adoración. No hay un solo relato en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, que nos diga, que nos fije que las personas adoraron al arcángel Miguel y que el arcángel Miguel aceptó la adoración. No aparece. Lo que hoy existe es una distracción, una falacia, una mentira completamente del orden escriturario con referencia a los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios no aceptaron de ninguna naturaleza adoración de nadie. Siempre mandaban a que adoraran a Dios, porque ellos saben que Cristo está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. ¿Quiénes son los ángeles? Según Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice, son enviados, son ministros, enviados al servicio de lo que han de ser heredero de la salvación. Esos son los arcángeles, los querubines, los serafines. Los ángeles son servidores enviados por Dios para servir a aquellos que vamos a ser herederos de la salvación, sencillamente. Por lo tanto, son siervos del Altísimo. Son servidores de Dios, que Dios le da la fuerza, que Dios le da la vida, que Dios le da la herencia, al igual que nosotros también, los que servimos a Dios en este planeta Tierra. Van a heredar junto con nosotros la eternidad, los ángeles. Por lo tanto, ellos entendían claramente que por más servicio que ellos hiciesen, el Señor es que merece toda adoración. Tengamos cuidado con la adoración a los ángeles, porque Dios prohíbe esto, porque los ángeles no están de acuerdo con esto, porque los ángeles impidieron que las personas hicieran esto. Todo aquel que caiga en esta posición de adorar a los ángeles cae en idolatría, sencillamente. Y esto es terrible porque al final va a existir condenación. Una cosa es usted reconocer que los ángeles existen. Claro, la Biblia dice claramente que los ángeles existen. Reconocer que están al servicio. Reconocer que Dios manda ángeles para cuidarnos a nosotros, lo que vamos a ser herederos de la salvación. Pero una cosa es postrarnos allí ante, quizás como hacen algunas personas, ante un retrato, según ellos, que este es el arcángel Miguel, y ofrecer entonces sacrificios, es decir, adoración y prenderle vela y un sinnúmero de cosas que, wow, esto es increíble completamente.
violando realmente el concepto bíblico en cuanto a la posición de adoración. A Dios hay que hincársele, a Dios solamente hay que adorar. Bendito es su nombre. Lo segundo es, aparte de los ángeles, ¿verdad?, que caemos en la idolatría cuando lo hacemos, es la adoración a imágenes. Yo quiero que vayamos al libro de Éxodo, el capítulo 20, para que allí nosotros partamos de esta posición. La adoración a imágenes, que esto es peligroso. Dios todo el tiempo ha prohibido esto. Dios es claro y preciso en cuanto a su posición. Dios no comparte su gloria con nadie, con nada. Él fue que creó todas las cosas y Él es el que mantiene todas las cosas. Por tanto, su gloria está por encima de todo y no comparte su gloria absolutamente con nada. Tenemos el capítulo 20 de Éxodo, versículo 4. Dice, no te harás imagen, oiga bien, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bendito el nombre del Señor. Oiga, desde aquí Dios está corrigiendo esta posición de adorar imágenes, de hacer imágenes de cosas que están en el cielo. Dios no quiere que usted, bueno, Dios es de esta naturaleza, yo entiendo, y déjame yo hacer un musú aquí que se parezca a Dios, y déjame yo adorar esto, déjame yo prenderle vela a esto, déjame yo consagrarme con esto, y así yo tengo fe en Dios. Dios está prohibiendo esto. Dios no quiere de lo que está en el cielo que usted haga imagen y que la traiga aquí a esta tierra. Y que usted entonces se le ofrezca un sentido de adoración o se le hinque a esto, o según usted tenga fe con Dios por mediación a esto. Dios prohíbe completamente esta idolatría, sencillamente. Dios es un espíritu, Juan 4, versículo 24. Y Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Te hay que reconocer que Dios no es un yeso. Dios no es un crucifijo. Dios no es una estatua. Dios es un espíritu. Dios vive. Dios existe. Dios es real. Por lo tanto, Dios prohíbe completamente esta posición de traer imágenes y tenerlo como que si no la imagen, en un sentido, yo entiendo que esta imagen no es Dios. Yo no adoro esta imagen. Ahora, yo tengo fe, yo haciendo esto entiendo que tengo fe para con Dios. Esto es un argumento completamente fallido. O sea, esto combate completamente lo que estamos especificando en Éxodo 20, verso 4 en adelante. Porque Dios no quiere que de ninguna cosas que existen en el cielo, usted haga imagen y la traiga aquí y usted la venere para recordarlo a Él. Usted puede recordar a Dios por medio del Señor Jesucristo, cuando usted cree en Él. Mire, hay una situación que se dio en el Antiguo Testamento. Está en Éxodo capítulo 32. Y es el becerro de oro. Porque siempre estos israelitas, el pueblo que Dios sacó con brazos extendidos, con todas aquellas grandes señales de Egipto, de las garras del faraón, y Dios le prometió una tierra que fluyera leche y miel, es decir, para bendecir, porque yo quería este pueblo que se santificara. Yo quería que este pueblo fuera diferente a las naciones paganas, a las naciones que eran muy idolátricas en esos tiempos, que adoraban cosas de esta vida, esas naciones paganas. Por lo tanto, yo quería que este pueblo fuera diferente completamente, y por eso le dio la ley, los 10 mandamientos, para que este pueblo se reformara. Pero mientras tanto Moisés iba allá al monte Sinaí a buscar los 10 mandamientos, este pueblo se depravó y comenzó a hablar con Aarón acerca de que Moisés se había perdido, Moisés buscando lo mejor para ellos, que es la ley del Señor, para que se reformara. Sin embargo, este pueblo se desesperó, se angustió y le dijo a Aarón que ¿a dónde está Moisés? ¿Dónde está? No existe. Han un becerro preparado y este becerro que no guíe,
porque ya no tenemos Dios. Oiga, qué desesperación. Pues ahí atacaron ellos en esos tiempos a Aarón, y Aarón le dijo que si tenían algo de oro que se lo trajeran. Pues Aarón hizo un becerro de oro. Entonces ahí empezaron ellos a adorar a este becerro de oro y a decir que este becerro de oro fue que a ellos lo sacó de allá, de Egipto, de la esclavitud. Qué pueblo más mal agradecido, qué pueblo más contradictor, qué pueblo de dura cerviz. El Señor lo dijo en muchas ocasiones a Moisés: este pueblo es un pueblo inclinado al mal, es un pueblo de dura cerviz, como la mayoría de personas hoy en día no quieren entender la verdad del Señor. La realidad que en esos tiempos, dice, cuando Moisés bajó y vio a este pueblo depravado completamente, es decir, los 10 mandamientos los rompió completamente, y murieron en esos tiempos 23,000 personas de ellos por esta desobediencia, por la idolatría, por hacer un becerro de oro y decir que este becerro de oro es Dios, que este becerro de oro fue que hizo todas aquellas grandes señales, como quien dice. Qué cosa más terrible, qué pueblo más tremendo en esos tiempos. Y es que las personas, cuando dejan a Dios, cuando dejan el lineamiento, cuando dejan los correctos, son capaces de hacer cosas terribles completamente. Hay otra situación también, parecido a esto, pero en otro sentido. Porque este pueblo era inclinado completamente a hacer la idolatría. Como muchas personas hoy en día, por más que usted le hable y le explique conforme a la Biblia, simplemente con detalle, las personas, muchos no quieren entender y se van por el camino incorrecto, porque muchas veces Satanás le auspicia y le da fuerza para seguir el mal. Por ejemplo, tenemos en Número capítulo 21, versos 4 y 9, que el pueblo empezó a faltarle al Señor, a murmurar de Dios y a murmurar de Moisés. Y en vista de esto, Dios se sintió mal y le mandó serpientes que le mordían y morían muchos de ellos. Había una mortandad tremenda debidamente a esta situación. Pues Dios en esos tiempos le dijo a Moisés que preparara una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta. Y ellos, al mirar la serpiente, le dijo el Señor, fueran sanos. Todo especificando claramente esta posición, sentido de Cristo, todo proyectando la imagen del Señor Jesucristo, según Juan capítulo 3, verso 14 en adelante, que habla que así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo de Dios, es decir, Cristo, sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, que al mirar a Cristo, ¿verdad?, los muertos somos levantados. Pero estas personas en esos tiempos cometieron un gravísimo error. O sea, los que miraban a la serpiente se sanaban. Pero oiga el error terrible que cometieron. Según Segunda de Reyes, capítulo 18, de verso 3 al verso 5, cuando el rey Ezequías empezó a gobernar, pues mire, esta serpiente que todavía existía, que era simplemente para que la mirasen y fueran sanos, pues las personas se le adoraban. Las personas le hacían sacrificios a esta serpiente. Las personas se le hincaban a esta serpiente. Y Ezequías hizo lo recto ante Dios, y lo primero que hizo fue que empezó a derribar los altares de idolatría que tenían ellos, y le rompió las serpientes, que dice que en esos tiempos ellos la adoraban. Oiga, era un propósito de Dios de que miren la serpiente, y al mirar la serpiente eran sanados, pero nada más eso. Era para que la miraran en su tiempo y fueran sanados. Pero esta serpiente era como un proyecto de Cristo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay muchos que pueden utilizar esta posición para decir, bueno, pero ahí tenemos esa situación que hay una serpiente, una imagen, y las personas al mirar esta imagen pues eran sanados. La realidad es que primero, debatiendo este argumento, esto fue Dios que le dijo, y Dios tiene autoridad. Y lo segundo, esto es lo que está simbolizando, es que Cristo iba a morir, y Cristo se iba a levantar, y todo aquel que mire a Jesús, entonces iba a tener vida. Ese era el propósito de Dios hacer. Mire, hubieron muchísimas clases de cosas materiales que Dios le permitió a los judíos en esos tiempos
para señalar el sacrificio del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así que este es uno de los propósitos. Sin embargo, ellos cogieron el propósito negativo. Cogieron a adorar a la serpiente. Esta serpiente fue que nos sanó. Esta serpiente fue que hizo el milagro. Esta serpiente fue que hizo lo que hizo. Por lo tanto, ella merece que nosotros le adoremos. Así hay muchas personas que no se dan cuenta quién es el objeto de la adoración. El que produjo la sanidad fue el Señor. Utilizó un medio el Señor, ¿verdad?, para que las personas fueran sanadas en esos tiempos, y era la serpiente. Es igual que el arca. El arca que Dios salvó en Génesis capítulo 6, en esos tiempos a Noé. Dios podía salvar a Noé fácilmente. Lo podía agarrar en sus manos y llevarlo a un lugar especial, seco completamente, a los ochos, y así arrasar con toda la raza humana. Pero Dios quiso que Noé fabricara un arca y que trabajara en cuanto a esto, y salvarlo allí dentro de esta arca, aunque Dios, que es todopoderoso, lo podía hacer de otra naturaleza. O sea, Dios utilizó muchos medios en esos tiempos para salvar a las personas, pero era el poder de Él, que es el error que muchas veces las personas caemos. Pensamos como que son las personas que tienen el poder, y muchas veces adoramos a las personas. Pensamos como son las cosas que tienen el poder, y a veces adoramos las cosas. Por ejemplo, a veces vamos al médico y decimos, bueno, ese médico tiene un poder. La realidad es que los médicos sanan, pero Dios le da la inteligencia. Toda sanidad proviene de Dios, todo poder proviene de Dios, todo bienestar para el ser humano proviene del Señor. Si no fuera por Dios no hubiera inteligencia en los médicos. Si no fuera por Dios no hubiera la tecnología necesaria en estos tiempos para sanar las enfermedades. Dios es el sanador, por lo tanto Dios es el que merece toda adoración y toda honra. Hay que dar gloria a Dios cuando somos sanados con un médico que nos sane. Hay que dar gloria a Dios cuando alguien nos ayuda, nos da un consejo, lo que sea, porque es Dios que hace posible el buen consejo para que nos vaya bien. Este fue el error en esos tiempos. Pusieron la mirada en la serpiente, adoraron a la serpiente, y es que hay que tener cuidado con la idolatría. Es a Dios que tenemos que adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a una canción espiritual y vamos a seguir con este tema, huir de la idolatría. Cuidado con estos problemas. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti, puede hacer por ti. San 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 san. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti, puede hacer por ti. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti, puede hacer por ti. Él puede actuar en una canción, en tu adoración o predicación. Él puede actuar en una canción, en tu adoración o predicación. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti, puede hacer por ti. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti, puede hacer por ti. Déjate llenar de su amor y lo notarás, tu vida cambiará. Déjate llenar de su amor y lo notarás, tu vida cambiará. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti. San, san, san.
La Iglesia de Cristo en Constanza presenta. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti, puede hacer por ti. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento, donde Pablo va a Atenas, en Hechos capítulo 17. Los atenienses eran personas, bueno, pues Grecia, la cuna, como quien dice, de la idolatría. Los griegos adoraban diferentes dioses. Tenemos la mitología griega, que Zeus, el dios más grande de la mitología griega, pues adoraban claramente según ellos. No hay conocimiento, no hay verdades en cuanto a estas ideologías, a estas ideas de idolatría. Pero eso existía en esos tiempos en Atenas. Eolos, el dios del viento, Venus, la dios del mar, Poseidón, el dios del mal. Es decir, que existían muchos dioses del paganismo, y Pablo llegó a este lugar. Y Pablo quiso confrontar a estos filósofos en ese tiempo. Y yo quiero que nos vayamos al capítulo 17, versículo 23 en adelante. Muy interesante este gran discurso que Pablo tuvo a estos individuos que adoraban diferentes deidades, según ellos son sus dioses, y los templos estaban llenos de estos ídolos, y adoraban y hacían sacrificios a estos ídolos. Dice: porque pasando yo y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerles es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, está debatiendo el problema de un grupo de mususes que tienen ahí de yeso en los templos, porque vio claramente problemas en los templos de ellos, de los griegos. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da todo vida y aliento de vida y da todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice: para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Está hablando en la Europa, donde se reunían los filósofos para hablar acerca de cualquier tipo de cosa. Le dieron la oportunidad a Pablo de expresarse en la cuna de estos filósofos. ¿Sí? Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también, que han dicho: porque el linaje suyo somos. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante. Óigame bien, vuelvo a repetir: siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Óigame bien lo que le está diciendo: la divinidad, Dios, no es un yeso, no es un retrato, no es algo que usted tiene en el templo a Venus. Eso no es Dios. Eso simplemente son esculturas de arte. Dios no es eso. Dios está en todo lugar. Dios es un espíritu. Dios ha hecho todas las cosas. Por lo tanto, Dios no puede meterse a un lugar, a un templo de ustedes, y estar allí todo el tiempo como ustedes tienen a sus dioses. Dios es perfecto. Pablo quiere aclararle a los griegos que salgan de esa posición de idolatría en esos tiempos, porque es penoso completamente. Pablo se indignó viéndolo de esa naturaleza, como ellos estaban adorando cosas que no eran ciertas, cosas imaginarias, cosas inventadas. Dios no es inventado, Dios es real. Jesucristo es real, Jesús murió realmente, Jesús resucitó realmente. Por lo tanto, Dios, nuestro Dios escriturario, es un Dios verdadero. Y vamos a darnos cuenta pronto de esta verdad, que Dios está por encima de todo lo que usted puede inventar como Dios, que usted inventa aquí en esta tierra, porque Dios es Dios verdadero. Y esto es interesante. Pablo se tiró con ello y le probó claramente que a Dios no se puede idolatrar así de esta naturaleza, porque Dios está prohibiendo estos problemas desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por lo tanto, huid de la idolatría.
Hay un tercer punto y es el punto de adoración de hombres. El primer punto, recuerden que hablamos acerca de la adoración de ángeles y de adoración de objetos, es decir, de estatua, de imágenes, de cosas por el estilo. Ese es el segundo punto. Ahora vamos a tratar el punto de adoración de hombre. Cuidado con esto, porque también esto es peligroso. Tenemos el caso de Nabucodonosor en Daniel capítulo 3, donde este señor hizo una estatua para que todas las personas de por ahí de ese lugar y por todo lugar por ahí le adorasen. Y todo aquel que no adoraba a esta estatua, pues claramente pues era asesinado completamente. O sea, que este Nabucodonosor decía que era Dios y que había que rendirle adoración a él. Sin embargo, Dios le probó claramente que él es Dios y que Dios lo puso a él como rey en esos tiempos. El castigo de Nabucodonosor fue grande. Dios le trastornó el juicio, lo puso como una bestia. Lea el capítulo 4 de Daniel para que usted vea. Lo puso como una bestia del campo. Le crecieron las uñas, le crecieron los cabellos, se trastornó completamente y era hasta un tiempo, hasta que reconociera que Dios está por encima de él y que Dios pone reyes y quita reyes y que Dios le da el reinado a quien él quiere. Cuando él reconoció claramente que Dios es que merece adoración, no él, entonces Dios le devolvió el juicio y lo puso en su reinado. O sea, el caso de Nabucodonosor nos muestra a nosotros, los seres humanos, que tenemos que tener cuenta con la grandeza. Dios es que merece grandeza, Dios es que merece adoración, no el ser humano. Tenemos otro caso en el Nuevo Testamento también, y es el caso de Herodes Antipa en Hechos capítulo 12, versículo 20. Es bien interesante que este hombre quiso ser Dios. Se sentó en el tribunal y lo arengó diciendo voz de Dios. O sea, la gente que estaban ahí, al verlo de esta naturaleza, le dijeron a él voz de Dios y no de hombre. Pero oiga, él se quedó tranquilo. Él aceptó esta adoración. Él aceptó que las personas le dijeran en esos tiempos que él es Dios. Óigame. Y dice que inmediatamente un ángel le hirió y cayó comido de gusano en esos tiempos. Así que esas cuestiones de la grandeza, de muchas personas que se creen dioses, que se creen que son lo más importante, que se creen que hay que rendirle tributos, que adoraciones y cosas, pues quizás tienen algún don, quizás tienen alguna grandeza aquí, hablando eternamente, por ejemplo, un presidente de la República, o puede ser un rey, o puede ser cualquier tipo de gente que tenga ciertos poderes aquí en esta tierra, que muchas veces ellos creen que son dioses y quieren que las personas le adoren y le rindan tributos y todas esas clases de cosas. Notamos claramente lo que sucedió con Nabucodonosor y notamos lo que sucedió con el rey, este rey Herodes Antipa, debidamente a que tomó el lugar de Dios. Dios lo mató en esos tiempos. Pero un caso bien interesante es en Hechos capítulo 10, de verso 25 en adelante, y es el caso de Pedro. Esto está bien interesante porque a Pedro se le entiende como que es el primer papa, que Pedro tiene una importancia tremenda, según, según algunos creen, en caso de que Pedro está allá arriba en el cielo, que abre la puerta y cierra la puerta, y a veces no entendemos lo que habla Hechos capítulo 1 y capítulo 2 acerca de que, y la promesa que el Señor le hizo a Pedro, acerca de que le iba a abrir las puertas, a ti te daré la llave del reino, y todo lo que hace aquí será atado en el cielo, en el sentido de abrir la llave espiritual para que las personas vengan al Señor Jesucristo. Pedro tiró aquel gran discurso y empezaron a llegar personas a Cristo, arrepintiéndose y bautizándose. Fue el primero que abrió el reino. Eso fue lo que Cristo le dijo. Pero se malinterpreta claramente las Santas Escrituras en cuanto de que hay una posición que Pedro está allá arriba en el cielo. Pero ¿a dónde habla un texto que Pedro está allá arriba en el cielo y que abre el cielo y que cierra el cielo con una llave? ¿A dónde aparece? No aparece en ninguna parte de la Biblia, simplemente inventado por el ser humano. Pero este Pedro, que era un apóstol, un enviado por Dios, un servidor de Dios, porque eso entendieron los apóstoles, que eran simplemente servidores del Señor
Y esto lo entendieron los ángeles también, que eran servidores del Señor y nunca aceptaron adoración. Tenemos el ejemplo cuando Pedro va a casa de Cornelio. Cornelio era un gentil. Y para Pedro, en el principio, Dios tuvo que convencer a Pedro para ir a casa de Cornelio, porque los judíos y los gentiles no se entendían. Para los judíos solamente salvo los judíos. Los gentiles nosotros no tenemos salvación, pero la salvación de Jesucristo es universal, según Juan 3:16. Sin embargo, cuando Pedro llegó a este señor llamado Cornelio, el centurión de la compañía llamada La Italiana, lo primero que hizo fue que se hincó para adorar a Pedro. Si usted quiere, lea Hechos capítulo 10, versículo 25 al 26. Pedro inmediatamente le dijo, no, levántate, pues yo también soy hombre, igual que tú. Adora a Dios. Qué cosa más interesante es. Pedro no aceptó que le besaran las manos. Pedro no aceptó que se le hincara. Pedro no aceptó que le rindieran tributos, que le rindieran reconocimiento. ¿Qué pasa? Que Cornelio pensaba que Pedro era un ángel, que Pedro era algo muy grande, muy especial. La realidad es que Pedro simple y llanamente era un siervo del Altísimo y fue a cumplir una misión por el Señor. Y ay de él si no cumplía esa misión de ir a predicar a casa de Cornelio y enseñarle que Jesucristo es el Señor. A ese es que hay que adorar, al Señor y Salvador Jesucristo. No aceptó adoración. Ningún hombre de Dios, en el Antiguo Testamento aceptaron adoración. Ningún hombre de Dios del Nuevo Testamento, de los apóstoles, aceptaron adoración. Ninguno. Todos decían que a Dios hay que adorar. Incluso a Pablo muchas veces, aún no quería aceptar ni dineros. Quería tener cuidado con su ministerio, para que nadie pensara que estaba buscando dádiva. Buscaba siempre fortalecer a las congregaciones, ayudar a las congregaciones, motivar a otra congregación que tenía posibilidad para ayudar a otra congregación, para que nadie tratara de hablar mal de su ministerio, de su servicio ante la presencia del Señor. Defendió su ministerio de los corintios en esos tiempos. Imagínense, por lo menos hoy hay muchas personas que aceptan que le besen las manos, que a veces que aceptan adoración, que les gusta esto, que aman esto, que quieren ocupar los primeros lugares, en los lugares de adoración. Los fariseos en tiempo de Jesús eran así, de esta naturaleza. Les gustaban que la persona le llevaran al rabí, es decir, maestro, y ocupaban los primeros asientos, aceptaban los reconocimientos, eran como dioses los fariseos y aceptaban que el pueblo estuviera controlado por ellos en esos tiempos. Así que el pueblo de Israel con los fariseos en esos tiempos no les permitían que adoraran realmente como tenían que adorar al Dios verdadero. Hoy en día existen muchas personas también así de esta naturaleza que aceptan la adoración. Hay que entender que solamente a Dios hay que adorar. Eso fue lo que Jesús le dijo a Satanás. Cristo está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Por lo tanto, huid de la idolatría, correr de la idolatría. Y esto es bastante peligroso. En 1 Corintios capítulo 10, vamos a ir a estos versículos interesantes para que notemos claramente el tema aquí. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a ir rápidamente. Vamos a empezar el verso 14, que es el tema. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Lo que está diciendo, corran de la idolatría. Esto es peligroso. Dice, como sensato les hablo, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Oiga lo que sigue diciendo el verso 17 hasta el verso 20. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dicen, miren a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo?
o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Es decir, que todo aquel que está adorando ídolo está con los demonios. Sencillamente eso es lo que está diciendo. Y Pablo quería que los corintios no se hicieran partícipes con los demonios, no se ligaran con los demonios, no se ligaran con la idolatría. Por tanto, corran de la idolatría. Eso es lo que le está diciendo, porque Dios lo está prohibiendo, porque Dios no los acepta, porque esto es terrible. Dice el verso 20, no pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, que no podemos ser dos cosas al mismo tiempo. Hay personas que están en idolatría hace tiempo, porque quieren ser de Dios y quieren ser del mundo. Dios debe estar por encima de todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Quieren tener el dinero más que a Dios y también esto es idolatría. Quieren tener una mujer más que a Dios y también esto es idolatría. Quieren tener quizás sus posesiones más que a Dios y también esto es idolatría. Quieren tener el trabajo más importante que a Dios y también esto es idolatría. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tenemos que entender que Dios está por encima de todas las cosas. ¿Qué no es idolatría? Dios no es idolatría. Dios es el mejor, el más precioso, el más hermoso, el más grande. Por lo tanto, Él debe estar por encima de todas las cosas, no las cosas por encima de Dios. Cuando las cosas usted las tiene por encima de Dios, esto es idolatría. Huid de la idolatría. Esto es un pecado que nos va a llevar a la misma condenación. Bueno, pues claramente ya para finalizar con el tema, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que la idolatría va a llevar al infierno. Lea el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 21 para que usted vea que uno de los pecados más fuertes, según dice el texto, que va a llevar al infierno, se llama la idolatría. Por lo tanto, hay que correr a este mal. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Esta es una realidad que nos muestra las Santas Escrituras. Otras no la conocemos. Lo que inventan los hombres